Y ya comenzó en Madrid, España, la cumbre climática más importante del mundo. Hablamos de la COP25, que es perseguida por nuestro país. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué temas se tratarán en esta cumbre? Para eso estamos con Claudio Soto, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello. Claudio, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Lo primero, o sea, estamos hablando de la COP25, cuesta, obviamente la coyuntura lo ha obligado así, hablar de una COP a miles de kilómetros de distancia. A ver, la relevancia para nuestro país o las implicancias que pudo haber tenido una COP derechamente organizada o hecha en España respecto a Chile va a ser muy distinta, ¿no? En la ciudadanía. Es distinto tanto porque ya no es, Chile no es el país anfitrión y porque justamente ahora hay otros temas también que han surgido con mucha relevancia e importancia en Chile en la última semana, pero sí quedó algo de la pre-COP, ¿ya? Yeah. Es decir, si ustedes se fijan, desde fines del año pasado hasta justo antes de la crisis, el tema climático se había tomado a la agenda en Chile. Y no fue casualidad de que el tema, digamos, cambio climático en particular, se conversara en las noticias, en los matinales, ¿cierto? En la prensa escrita. Y eso generó, digamos, de que el tema se instaló, pero bueno, por varias situaciones que conocemos bien, lamentablemente tuvimos que perder ser anfitriones de la COP. Pero el tema se instaló en la opinión pública y esperamos de que eso por lo menos es un resultado positivo, ¿ya? Porque la gente está pendiente del tema y sabe de que esto es importante. Ahora, ¿cuál es la importancia que le da el ciudadano o la ciudadana a combatir el cambio climático? Sí, obviamente uno podría decir, ha ido cambiando desde el 18 de octubre o antes, claramente podría haber estado un poquito más arriba dentro de la difusión y la preponderancia que se le da, pero ¿cuál es actualmente, o por lo menos antes, la mirada que se tenía sobre el cambio climático, la importancia y por sobre todo la alerta que le da a la gente? Sí. Yo lo separaría en dos aspectos. Uno, nosotros dentro de nuestro Centro de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello hacemos todos los años la Encuesta Nacional de Medio Ambiente. Este año es la 8ª versión, llevamos 8 años haciéndola, y preguntamos a los chilenos cuáles son los temas más importantes para usted. Y en esta encuesta el resultado salió medio ambiente. Esto se aplicó antes de la crisis social, esto fue en septiembre, pero el cuarto tema es medio ambiente. El primero es trabajo, el segundo, aquí los tengo anotados como ayuda de memoria, salud, educación, o sea, y el cuarto, medio ambiente. Las preocupaciones son las mismas. Son las mismas. Respecto a lo son que... las mismas. Entonces, por eso cambio climático... Medio ambiente, digamos, cuarto lugar. Y te aseguro que puede seguir ahora. En cambio, la gente está consciente de que la sustentabilidad tiene una implicancia directa en nuestros tiempos, las prioridades que hemos... Sin duda, entonces eso es lo que le decía, ese es un tema. Y el otro es de que la crisis actual social, ¿cierto? En realidad muchos de nosotros decimos que es una crisis socioambiental, porque está fundada primero nace, digamos, en Latinoamérica, que es una de las regiones con mayor desigualdad, ¿cierto? En el mundo. Y es porque nuestros países tienen un modelo económico que está bien enfocado en lo que es la explotación de recursos naturales, ¿no? Entonces, la crisis del agua, la contaminación del medio ambiente está ligada a muchas de los orígenes en los cuales se genera desigualdad. Claro, si ponemos dos conceptos, por ejemplo, que ahora son los que se están discutiendo con fuerza y que bien que así sea, dignidad, igualdad, decencia, justamente en el tema medioambiental se notan diferencias. Por ejemplo, cuando hablamos de desigualdad en términos medioambientales, hay que recordar, por ejemplo, y más que recordar, tener claro lo que sucede en el cordón industrial de Quintero Puchuncaví, de marzo, durante de este año, y que también va a seguir siéndolo de todas maneras. Así que se van confluyendo esos conceptos y esa necesidad de demandas con la situación, como ustedes dicen, una crisis socioambiental. Sí, sin duda. De hecho, una de las preguntas que le hacemos a los encuestados es: ¿cuál usted cree que es la mayor consecuencia del cambio climático? Y por lejos la gran mayoría apunta hacia la sequía. Y la sequía es un buen ejemplo, porque Chile es el único país en el mundo donde el agua está privatizada. Por ende, por ejemplo, acá en la quinta región, hay derechos, pero en el fondo no son nada. O sea, en la Constitución te asegura o tiene ciertos elementos, pero al final es privatizar. En la práctica el agua, tú tienes derechos de agua y tú compras esos derechos. Entonces, en la práctica, por ejemplo, en la quinta región, un cultivo de paltas, que es algo que económicamente ha sido impulsado en los últimos años, le ha ido bien a ese sector, tiene más asegurado un suministro de agua que en muchas poblaciones donde el río corría, ¿cierto?, por fuera, ¿cierto?, que permitía regar, ¿cierto?, los cultivos de pequeños productores o el consumo, el acceso a agua potable, y eso no está garantizado por nuestra Constitución, y eso está conectado con este llamado a la nueva Constitución también. Entonces están esas conexiones. Claudio, lo hablamos antes de la entrevista. Ustedes también en esta encuesta
a ver, ¿cuánta gente sabía de la COP25? Si sabía qué es lo que era la COP25. Y a mí me llamó la atención que había un buen nivel de conocimiento respecto a lo que había a principios de año. La gente se fue instruyendo y fue conociendo. Ese conocimiento que al final trae también preocupación por la persona. Con esta coyuntura, con todo lo que ha pasado, ¿se va a mantener esa fijación también por el tema medioambiental? Porque el planeta no va a mejorar. O sea, el planeta viene en una situación crítica hace mucho rato y en una situación como país también. ¿Tú crees que se va a mantener como de las primeras opciones el tema medioambiental en nuestro país? Sí, no. Nosotros preguntamos, ¿usted sabía que Chile es el anfitrión de la COP25? Y cerca de un 42% respondió que sí. Un número que algunos podrían ser que es grande, otros que no lo es tanto. Pero sí, aparte de esa pregunta, hay una conciencia muy grande del cambio climático. Más del 95% de la población conoce sobre el cambio climático y acepta de que Chile está siendo afectado por el cambio climático. Si ustedes se recuerdan, las grandes movilizaciones antes de la crisis social fueron justamente ambientales. De hecho, la última grande, Friday for Future, fue la última grande antes de la última en Plaza Italia. Entonces hay denominadores en común, por ejemplo, que son los jóvenes los que inician estos movimientos, que van con mucha decisión y mucha fuerza a la calle a levantar estas necesidades, y antes fue el medio ambiente y el cambio climático. En la crisis social también fueron los estudiantes que tuvieron un rol protagónico. Y por ende, yo me atrevería a decir de que el tema ambiental va a seguir siendo, porque para los jóvenes, que es un sector que tiene mucha fuerza en estos temas sociales, es un tema importante. Y son los actores que van a también definir en el futuro cercano acerca de las decisiones que se deben tomar. Greta Thunberg no es una casualidad que sea una activista de 16 años que haya movilizado a tanta gente en el mundo. Y los jóvenes van a seguir levantando con fuerza estos temas, porque para ellos son más importantes que para la gente que tiene más edad. Claudio, quedando ya con el tema de lo que va a suceder en Madrid, las distintas reuniones, negociaciones, finalmente aquí el objetivo que tienen los países, más de 200 naciones de hecho involucradas en la COP25, es reafirmar y potenciar compromiso, porque finalmente la gran clave cuando se dice que es reducir el aumento de la temperatura a nivel global, viene principalmente por ir descarbonizando, por ir bajando, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, compromisos que tienen que ser supervisados pero finalmente cumplidos. ¿Ese es el gran objetivo de esta COP25? Sí, sin duda. O sea, COP, digamos, nace como una necesidad a nivel mundial de trabajar temas y ponerse de acuerdo en torno a esta gran problemática del cambio climático, que es una de las, si no, el desafío más grande que tiene la humanidad en los últimos años. Y justamente el Acuerdo de París, el año 2015, marca un punto de inflexión, porque es un acuerdo que genera compromisos y que los gobiernos entonces tengan que suscribir para limitar con políticas concretas, digamos, el aumento de la temperatura. Acuerdo que entra en vigencia ahora, el 2020. Y que entra en vigencia el próximo año, y por eso la COP25, que ya sea en Chile, ahora en Madrid, es tan importante, porque es el último año que se puede negociar para el reglamento que va a normar el Acuerdo de París. Entonces sí, por un lado tú tienes la mayoría del planeta y la mayoría de los gobernantes del mundo de acuerdo de que esto es un tema importante y que están dispuestos, digamos, a que sus países, ¿cierto?, se comprometan, pero al mismo tiempo tenemos el factor Estados Unidos y el factor Trump, más que nada. Porque un caballero que no cree incluso en el cambio climático. Entonces esto, por un lado, y Chile lo ha hecho bien en el sentido de generar políticas de Estado, pero digamos, hay gobernantes que eventualmente no echan esto por tierra. Y Estados Unidos no es un actor cualquiera, porque por un lado son la economía más importante del mundo, pero también son, junto a China, los dos países que contribuyen por lejos con mayor contribución de gases de efecto invernadero, 44% entre China y Estados Unidos. Entonces, cuando tú tienes un país poderoso que más encima contribuye con tanta magnitud de emisión de gases de efecto invernadero, que no firma el Acuerdo de París y no está comprometido, esto empieza a flaquear, ¿ya? Pero bueno, la mayoría es la mayoría, y ojalá que, después de estas negociaciones los países puedan seguir generando con fuerza, digamos, la necesidad de que todos nos unamos detrás de estos objetivos. Y por último, Claudio, también dentro del mundo empresarial, ¿habrá el mismo compromiso? Uno se pone suspicaz en el sentido que si la COP se hacía en Chile, la presión iba a ser mucho más fuerte. La presión iba a ser mucho más fuerte, sobre todo sobre las empresas, y cómo eso permea en la población, permea en términos incluso de lucas. ¿Seguirá ese compromiso, tú crees?
o es frágil eso ya? Era distinto, ¿cierto? Sí. Estando acá y teniendo un protagonismo acá y que Chile se convirtiera, digamos, en una vitrina mundial y que las mismas empresas y todos los actores pudiesen... La localidad influía mucho. O sea, cada uno iba a asumir un compromiso mucho más grande quizás de lo que uno esperaba sin COP. Influía, pero al mismo tiempo, este tema, y eso es algo positivo, digamos, me tocó participar hace un par de meses en nuestra universidad que alojamos un evento con empresas, y había un cambio en el paradigma, había un cambio de switch, no en todo el mundo, pero sí en muchas empresas, y al final hay un digamos, un refrán que a mí me hace mucho sentido y que aplica muy bien a las empresas, o sea, o te sumas o te quedas abajo de la micro. Y eventualmente, esto es lo que hablábamos de los jóvenes también, las empresas han ido dando cuenta también de que esto es un digamos, algo tan transversal y el mundo está tan decidido, la mayoría del mundo, en avanzar en contra del cambio, en la lucha contra el cambio climático, es que si no te sumas te quedas atrás. Entonces hay una oportunidad también de ser líder y tomar medidas concretas y dar el ejemplo, porque eso en el largo plazo tiene beneficios también. Entonces, simplemente, una de las grandes, para finalizar esta idea, uno de los grandes problemas que tiene la lucha contra el cambio climático a nivel de gobiernos, a nivel de empresas, es el mirar a corto plazo. ¿Ya? Entonces, un gobierno mira a corto plazo, mira 4 años, 3 años, lo que les queda de presidencia para ser nuevamente presidente. Una empresa también muchas veces ejerce estos ejercicios de mirar al fin de año, a mirar 2 años, pero el cambio climático se trata de mirar a 10, 50 y 100 años. Entonces, quien tiene la visión de poder mirar a largo plazo también puede tener una serie de oportunidades que no se reflejan en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo. Bien. Claudio Soto, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a usted. Bien. La ley corta que el gobierno ingresó la semana pasada, que buscaba subir las pensiones en